Ok, shalom a todos. Vamos a hacer una clase breve de Torah, de Talmud, muy buena. Quiero compartir con ustedes. Estamos aquí, mi familia y yo, contentos de poder compartir con ustedes una clase de Torah, una clase talmúdica de Torah, muy buena, basada en un concepto que nosotros conocemos en español, que se llama la compostura. La compostura, o sea, el comportamiento que cualquier persona tiene cuando tiene una empresa, cuando tiene sirvientes a su favor, cuando tiene personas que le sirven. Vamos a hacerla basado en eso. O sea, lo lógico, vamos a hacer este ejercicio mental. Vamos a suponer el presidente de la República, Danilo Medina o Donald Trump, Estados Unidos, tiene un gabinete de personas que lo acompañan en sus decisiones, que si el presidente ordena algo, pues mano a la obra de una vez. Hashem, el Dios eterno, tiene cantidades de miles de ángeles, según el libro de Barín, capítulo 32, tiene cantidades de personas en el mundo. Hashem tiene muchos enviados en el mundo. Y que si el Eterno da una orden, pues los ángeles ejecutan. Entonces, ¿qué sucede? Esta enseñanza talmúdica que vamos a compartir hoy es una enseñanza muy buena. Déjame poner aquí en el grupo que estamos en Facebook, que ya iniciamos. Entren a mi mundo de Facebook para que escuchen y vean la clase. Entonces, bueno, dice aquí que ya tenemos 3 personas. Si ponen algún comentario, pues ya vemos aquí que se han unido unas cuantas personas. Un shalom a todos ahí. Pueden poner cualquier comentario y compartir esta transmisión. Una clase que vamos a estar impartiendo los miércoles y los domingos. Vamos a estar hablando sobre los fundamentos de la Torah, que ya incluso ya grabamos 3 clases. Los que quieran ponerse al día con los fundamentos de la Torah según el Rambam Maimónides, pues entren, y ahí ya una clase de unos 30 minutos, 34 minutos. La pueden ver ahí, disfrutar lo que dice el Rambam Maimónides. Entonces, vamos a iniciar brevemente con esta pequeña clase. El tema o el título de esta clase es: el amor y el odio estropean la compostura. Si alguno de ustedes tiene algún diccionario o acceso a internet, se dará cuenta qué significa compostura. Una definición de compostura es modestia, recato, decencia, decoro, circunspección, pundonor, mensura, discreción, prudencia y moderación. Esa es la definición de compostura. Entonces, basado en el significado de esta palabra, vamos a dar esta pequeña enseñanza. Está escrito en Génesis capítulo 22, Bereshit, primer libro de la Torah. Dice: y Abraham se levantó temprano a la mañana y ensilló su asta
llevó con él a sus dos jóvenes, a Isaac, su hijo, partió leña para la ofrenda y se puso de pie y fue al sitio acerca del cual le había hablado Dios. ¿Recuerdan la ocasión? En hebreo a esta sección de la Torá, a esta parashá de la Torá se le llama Akedat Yitzhak, o sea, el sacrificio de Isaac, cuando el Eterno habló con Abraham para que le ofrezca a Isaac su hijo como un holocausto. Entonces, dijo Rabbi Shimon Bar Yochai acerca de este texto, dijo: el amor estropea la compostura y el odio estropea la compostura. Acuérdense que ya nosotros, por aquí, ya le avisamos qué quiere decir compostura. O sea, una medida de actuar. El que tiene persona a su cargo, cuando el jefe habla, ¿qué hacen los siervos? Ejecutan. ¿Qué hacen los empleados? Ejecutan. Pero dice Rabbi Shimon Bar Yochai que el amor y el odio estropean la compostura. ¿Qué tiene que ver esto con el texto que leímos de está escrito: y Abraham se levantó temprano a la mañana y ensilló su asta? Basado en este texto, dice Rabbi Shimon Bar Yochai que el amor y el odio estropean la compostura. ¿Por qué? Dice Rabbi Shimon Bar Yochai esto. Se refirió de este modo a la conducción ideal y protocolar existente en los órdenes del mundo, la cual es estropeada por el amor y por el odio. O sea, Rabbi Shimon Bar Yochai se refiere a las órdenes de cómo funciona el mundo basado en este texto. El que tiene siervos, una pregunta: Abraham era rico, nosotros lo sabemos porque la escritura lo dice, y cuando sufrió hambre se fue a Egipto, y en Egipto sacó mucha riqueza que se la dio el faraón. Incluso la tierra de Goshen en Egipto, donde estaban los hijos de Israel cuando eran esclavos en Egipto durante los 210 años de esclavitud, esa tierra, dice el Midrash, que se la dio el faraón a Sara. O sea que aún en Egipto los hijos de Israel disfrutaron de una tierra que le fue entregada a su madrastra, o sea, a la matriarca Sara. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿cuáles son los órdenes del mundo? Que el jefe da una orden o el amo da una orden y los siervos ejecutan. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Abraham? El amor de Abraham estropeó la compostura. ¿Por qué? Y explicó Rabbi Shimon Bar Yochai: el amor estropea la compostura, como está escrito: y Abraham se levantó temprano a la mañana y ensilló su asno. ¿Cómo? Abraham se levantó y ensilló su asno, pero no debería ser su siervo que deberían hacerlo. No debería ser los siervos que Abraham tenía que debieron ir a ensillar el asno. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué lo hizo él en persona? ¿Por qué lo hizo el propio Abraham en persona? ¿Acaso no tenía numerosos siervos para que lo hiciera? ¿Tenía Abraham muchos siervos? Claro que sí. Sabemos que en la pelea con los reyes de Kedorlaomer, que menciona el libro de Bereshit capítulo 14, dice que Abraham fue con 300 hombres que estaban a su cargo. O sea que Abraham tenía numerosos siervos. Tenía. Entonces, pero dice que el amor, dice el texto, que el amor que sentía Abraham por Dios era tan grande, pero tan grande, que se levantó él mismo y ensilló su asno. Dice, ¿acaso no tenía numerosos siervos para que lo hicieran? Sigue diciendo Rabbi Shimon Bar Yochai. La respuesta es que no hizo esto sino por el amor que sentía Abraham por el santo bendito sea. Era tan grande que estropeaba la compostura. El amor que tenía Abraham por Dios
era tan grande que Abraham, siendo amo de su casa, teniendo numerosos siervos que lo asistieran, era tan grande el amor que sentía por Hashem, que él mismo se levantó, dice la Torá en Bereshit capítulo 22, en Génesis, que él mismo se levantó y fue y ensilló su asno. Por eso él mismo ensilló su asno y no se contuvo siquiera por unos breves instantes hasta que su siervo lo hiciera. No, Abraham no esperó que su siervo, mi señor, déjame, no. Él fue él mismo y ensilló su asno. O sea, ¿cuál es la enseñanza aquí de Rabbi Shimon Bar Yochai? Que el amor que sentía Abraham por Dios estropeó la compostura. ¿Qué compostura? La compostura de los órdenes del mundo, de que cuando el jefe habla, los siervos obedecen. Abraham no esperó y mano a la obra. Seguimos. Ahora bien, ¿solamente el amor estropea la compostura? No, no solo el amor. El odio también estropea la compostura. ¿Sabían eso ustedes? Vamos a ver. Dice, ahora bien, el odio estropea la compostura, como está escrito en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 22, versículo 21, que dice, como está dicho, Bilán se levantó a la mañana y ensilló su asna y se fue con los emisarios de Moab. ¿Recuerdan el episodio de cuando Hashem le hablaba de noche a Bilán? Que muchas veces nosotros no nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué Bilán le decía a los siervos de Balac que esperaran a la noche para poder hablar con Hashem? ¿Por qué no le dijo, aguánteme unos minutos para hablar? No. Siempre le decía, aguánteme en la noche. ¿Por qué? Porque este señor, él se comunicaba con Hashem a través de la impureza, a través de la oscuridad. Entonces tenía que esperar hasta la noche para poder comunicarse con Hashem. Y dice la Torá en el libro de Bamidbar que el Eterno venía a él en la noche. Con Moshe no sucedía eso. Moshe hablaba con el Eterno como cuando un amigo se dirige a su prójimo. O sea, ahí se ve el nivel de profecía que tenía Bilán, era mucho menor que el nivel de Moshe. Pero ese no es el punto. El punto es que Bilán, dice la Torá, se levantó a la mañana y ensilló su asna y fue con los emisarios de Moab. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿por qué lo hizo él en persona? O sea, ¿por qué lo hizo Bilán en persona? ¿Acaso no tenía numerosos siervos para que lo hicieran? Sí. Acuérdense, Bilán era un brujo, un mago, un hechicero, y tenía numerosos siervos a sus órdenes. Pero el odio que sentía Bilán por los hijos de Israel era tan grande, pero tan grande, que estropeó la compostura. Fíjese bien, en el caso de Abraham, el amor estropeó la compostura de los órdenes del mundo. El amor no esperó que los siervos vinieran mano a la obra. Aquí con Bilán, todo lo contrario. El odio que sentía por los hijos de Israel era tan grande que él no esperó que sus siervos ensillaran su asna, sino que él mismo fue y ensilló el asna. Dice, se levantó Bilán a la mañana y ensilló su asna y se fue con los emisarios de Moab, porque lo hizo él en persona. La respuesta es que no hizo esto sino por el odio que sentía Bilán por los hijos de Israel. Era tan intenso que estropeaba la compostura. Por eso él mismo ensilló su asno y no se contuvo siquiera por unos breves instantes hasta que sus siervos lo hicieran. Tremenda enseñanza aquí de Rabbi Shimon Bar Yochai. Otra fuente tenemos. Además se aprende que el amor estropea la compostura también, no solo el odio, también el amor. Dice, ¿cómo está escrito? Joseph preparó su carroza
y subió a encontrarse con Israel, su padre, en Goshen. ¿Qué es Goshen? La tierra donde vivían los hijos de Israel en Egipto, que fue a su vez regalada a Sara cuando fue raptada por los siervos de Faraón, cuando Abraham entró o llegó o descendió, porque eso es una cosa, es un dato muy importante que hay aquí. La tierra de Israel queda en un lugar alto, más Egipto quedaba en un lugar bajo, y espiritualmente es lo mismo. Israel está en un lugar alto. Canaán era una tierra, Canaán, la tierra de Israel, era una tierra alta, que no dependía del regado del río Jordán, sino que dependía de la provisión del Eterno. O sea que el Eterno era quien hacía caer agua, quien enviaba o envía la bendición a la tierra de Israel. Cuando encontramos en el libro de Barén capítulo 28 que Hashem enviará la lluvia la temprana y la tardía sobre la tierra de Israel. Pero ese no es el caso. El caso es que dice en Bereshit 46, 29. Y si ustedes quieren tener esos textos a mano, pueden ubicarlo. Dice Bereshit 46, 29. Dice, como está escrito, Yosef preparó su carroza y subió a encontrarse con Israel su padre en Goshen. Apareció ante él, cayó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Fíjense, aquí sí, de verdad, el amor estropeó la compostura totalmente. Porque dice aquí, Yosef preparó su carroza. Pregunta, si quieren poner la respuesta ahí en la caja de comentarios. ¿Tenía Yosef siervos que le servían siendo el segundo en Egipto? Pregunta, ¿cuántos siervos tendría Yosef? Vamos a tirar un aproximado. ¿Cuántos siervos tendría Yosef? Pero ¿qué pasó aquí? El amor estropeó la compostura. ¿Cuál amor? El que sentía Yosef por su padre Jacob. Porque está escrito, dice, Yosef preparó su carroza y subió a encontrarse con Israel, su padre. ¿Por qué lo hizo él en persona? O sea, ¿por qué Yosef en persona fue a preparar la carroza? ¿Acaso no tenía Yosef numerosos siervos para que lo hicieran? Sí. La respuesta es que no hizo esto, sino por el amor que sentía Yosef por su padre. Era tan intenso que estropeaba la compostura. Tremendo. Por eso él mismo preparó su carroza y no se contuvo siquiera por unos breves instantes hasta que su siervo lo hiciera. Tremendo, ¿eh? Y Yosef, Abraham, entonces Yosef dice que se levantó y recordemos, por favor, que la Biblia o la Torá en español en reiteradas ocasiones tiene diferentes traducciones, más el texto hebreo es uno solo. Estas enseñanzas talmúdicas han perpetrado, están muy claras en Israel, y los sabios de Israel estudiaron esto por muchos años. Incluso tenemos ahí en Israel dos Talmud Babilonia y Talmud Jerusalén. El texto es bastante claro. Tenía Yosef tanto amor que él mismo preparó su carroza, fue a recibir a su padre Jacob. En tanto, tenemos que aquí en el caso de Yosef, el amor estropea la compostura.
en tanto que el odio estropea la compostura. Aquí tenemos otro caso de odio. Por favor, si pueden reportar ahí cuántas personas están viendo este video, si esta transmisión en vivo, si pueden poner manita arriba ahí, se le agradecerá. En tanto que el odio estropea la compostura, lo aprendemos del faraón egipcio. Este es otro que el odio le estropeó la compostura totalmente, como está escrito en Shemot 14, 5 y 6. Dice, se le dijo al rey de Egipto que el pueblo había huido, o sea, el pueblo de Israel se había ido. Y el corazón del faraón y sus siervos cambió respecto del pueblo, o sea, ya lo había dejado ir, ya lo había aceptado, que ya perdió, Egipto estaba destruido, deshecho, por la cantidad de plagas que cayeron en Egipto. O sea, cambió respecto del pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos enviado a Israel, que nos servía. Dice el texto, él preparó su carroza y tomó a su pueblo con él. ¿Quién dice aquí que preparó su carroza? Paró, el faraón dice, él preparó su carroza y tomó a su pueblo con él. Ahora, la pregunta, ¿tenía el faraón muchos siervos a su disposición? Todo Egipto. Todo Egipto. Si el faraón decía en Egipto, escupan para arriba todo el mundo escupía para arriba. Si el faraón decía, pongan el pie de adelante para todo el mundo, lo hacía, porque era el dios de la tierra, el dios de Egipto, el faraón. Dice, él preparó su carroza y tomó a su pueblo con él. Shemot 14, 5 y 6. ¿Por qué lo hizo él en persona? ¿Acaso no tenía numerosos siervos para que lo hicieran? Sí, la respuesta es que no hizo esto, sino por el odio que sentía el faraón por los hijos de Israel. Era tan intenso que estropeaba la compostura. Por eso él mismo preparó su carroza y no se contuvo siquiera por unos breves instantes hasta que sus siervos lo hicieran. O sea, el faraón tenía un odio tan grande por los hijos de Israel que no esperó que sus siervos fueran a preparar su carroza, sino él mismo. O sea, vamos a salir de esto rápido, en buen dominicano. Entonces, esta es una de las enseñanzas que embellece la Torá, que los sabios resaltan, en la cual nosotros nos sentimos muy contentos, muy alegres de recibir este tipo de enseñanza tan tremenda, la cual nos da a nosotros una gran lección de que nosotros abandonamos muchas veces el servicio al Eterno por cualquier cosa que nos viene, cualquier problema, circunstancia, y nos alejamos del Eterno. Me da mucha pena saber que cantidades de personas se han alejado del Eterno, y digo esto constructivamente, han abandonado la práctica, han abandonado el servicio al Eterno. Y aquí vemos cómo Abraham, cómo Joseph mostraron un amor por el Eterno tan grande y decidieron seguir al Eterno. Aquí vemos también cómo el faraón de Egipto y el brujo Bilán, pues con el odio que sentían por los hijos de Israel, ellos mismos se estropeó la compostura, se estropeó su forma de actuar. O sea, nosotros no podemos permitir que
las circunstancias de la vida nos alejen del Eterno, todo lo contrario, nos acerquen al Eterno. Dios creó este mundo, Hashem es el creador del mundo, por Hashem nosotros respiramos, vivimos, por el Eterno nosotros tenemos todo, tenemos familia. Sabemos nosotros la cantidad de personas que hay a esta hora preso en una cárcel con tantos años. Nos imaginamos nosotros la cantidad de personas que hay en un hospital enfermo ahora mismo, depresivo, con problemas. Nos percatamos de eso. Y el Eterno nosotros nos ha dado una vida para disfrutarla, una vida maravillosa, llena de bendición. Lo que pasa es que a veces no queremos ver la bendición del Eterno. Nos ha dado cantidades de amigos, mis amigos que están en Santo Domingo, mis amigos que están aquí en Santiago, que están en Cotuí, que están en San Francisco, donde quiera. La cantidad de amigos que el Eterno le ha permitido conseguir a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Cantidad de personas que nos aman, nos quieren. Si necesitan nuestra ayuda o nosotros necesitamos ayuda de nuestros amigos, se compadecen de nosotros. O sea, todo este ambiente de bendición, de luz, el Eterno nos los ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a disfrutarlo. Vamos a cambiar la perspectiva de cómo nosotros vemos la vida. Vamos cada día más a acercarnos al Eterno. Vamos cada día más a disfrutar aquello que el Eterno nos ha dado. Hashem le dio una orden a Abraham Avinu de llevar a su hijo. Y nosotros en ningún momento hemos recibido orden de ese nivel, pero lo hizo con amor. O sea, ¿qué le pidió Hashem a Abraham? Le pidió a su hijo. Y nosotros, a veces, por dinero o por cualquier otra situación, no queremos acercarnos, no queremos hacer la voluntad del Eterno. Pero las personas que hacen eso no se imaginan la cantidad de bendición que están perdiendo. O sea, quisiéramos nosotros servir al Eterno con toda nuestra fuerza, con todas nuestras almas, con todo lo que tenemos. Del Eterno procede la salud, la vida, procede todo. Vamos a aprender de los sabios de Israel, vamos a aprender de estas palabras que los sabios nos señalaron aquí. Vamos a ser agradecidos. No actuemos como el faraón, no actuemos como Bilán. Vamos a actuar como Joseph, vamos a actuar como Abraham, que eran personas que toda su vida estaba dedicada al Eterno. Resulta un poco difícil ahora traer eso a la realidad, dedicar su vida al Eterno, porque el Yetzer Hará muchas veces nos cambia el pensamiento, nos cambia la imaginación. Y uno de los trabajos del Yetzer Hará, según los sabios de Israel, es imitar nuestra propia voz, imitar nuestra conciencia, imitarnos a nosotros mismos, dibujarnos una película muy bonita para que nosotros nos dejemos llevar y no hagamos la voluntad del Eterno. Fíjense, el amor y el odio estropean la compostura. Vamos cada día más a acercarnos al Eterno, vamos cada día más a orar, vamos a pedirle a Hashem. La oración es el alimento del alma. Y muchas veces nosotros estamos hambrientos. Estamos hambrientos. Nuestra alma está hambrienta. ¿De qué? De tefilá,
de oración, de estudio de Torah. Si nosotros nos desenfocamos del estudio de la Torah, si nosotros nos desenfocamos de la tefilá, de la oración, no vamos a tener fuerza para pelear con el Yetzer Hará. Y el único medicamento que hay contra el Yetzer Hará es el estudio de la Torah, es la oración, es la tefilá, el rezo. Lo único que puede vencer el Yetzer Hará es eso. No tenemos otra salida. Esa es la única salida. Entendamos esto. La única salida que tenemos para combatir el Yetzer Hará es el estudio de la Torah y la tefilá. Lo único, el único camino a Dios, al Padre, es el estudio de la Torah. Es el conocimiento de la Torah. Es la búsqueda de los principios de la Torah. El estudio de la Torah. Ver las clases, los shurim de nuestros sabios. El Rabino Viñas, que es nuestro maestro por excelencia, Rabino Viñas, Manny Viñas, que está allá en Miami, está transmitiendo clases de la Parashá los domingos a las 11 de la mañana. Vamos a conectarnos los domingos. Yo tengo el problemita que trabajo los domingos no trabajo, pero los domingos que no trabajo me conecto. Entonces vamos a hacer ese esfuerzo, vamos a conectarnos con nuestro querido maestro, el Rabino Manny Viñas, para que podamos tener identidad de Torah, identidad sefardita, identidad de estudio. Yo le pedí consejo para hacer esta clase a Rabino Viñas, dio su visto positivo y yo le pregunté si podía decir que era nuestro maestro y dijo, no hay ningún problema. O sea, el Rabino Viñas es nuestro rabino por excelencia, nuestro maestro de Torah, de quien nosotros recibimos Torah, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, búscate un maestro, un rabino. Pero dice también, cómprate un amigo. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser que la Mishnah va a decir en Pirkei Avot que nos compremos un amigo? Que busquemos un maestro y compremos un amigo. Porque muchos amigos no nos quieren guiar por el camino de la Torah. O sea, esa es la señal, ese es el patrón. La persona que nos guíe al camino de la Torah, al camino del estudio de la Torah, es el amigo nuestro. Vamos a meditar en estas palabras, en estas enseñanzas. Bueno, shalom a todos, Laila Tov, que tengan un feliz resto de la noche, que el Eterno traiga bendición, verajá y hatzlajá a cada uno de ustedes y permita que los planes que están a largo y a corto plazo, pues se puedan realizar y que podamos aquí, tanto en el área de Santo Domingo como en el área de aquí de Santiago, podamos formar dos comunidades judías sefarditas, estudiantes de halajá, judaísmo, Torah y Talmud, con la ayuda del Eterno. Esperamos que le sugiero a todos los que vean esta transmisión y compartan este video con sus demás amigos, que le pidamos al Eterno para que estas dos comunidades puedan ser realidad y podamos tener personas que amen la Torah, que amen la búsqueda del estudio de la oración. Ezra Hashem. Laila Tov.